En la mañana de la 98.5, ya tengo aquí en el estudio al diputado Javier Umpierre, figurita repetida, lo tuvimos ayer a las 11 de la mañana por acá, pero fue cortito. Acá le hicimos venís mañana, bueno, gracias, hasta luego, le dijimos, más o menos así, porque iba a ser acompañado por el senador Alejandro Sánchez en el día de hoy, y bueno, ahora los tengo a los dos por acá, pero vamos a ser honestos con la audiencia, ayer fue más o menos así. Hola Javier, ¿cómo te va? Mañana viene... la atención por algo lo invitamos. Mañana vení con Alejandro, bueno, gracias, nos vemos mañana. Yo te voy a mostrar la grabación, Ale. Bueno, vamos a bicharla, vamos a bicharla. Nada, igual tuvimos un espacio, se informé sobre rendición de cuentas. Ni hablar. Y yo creo que rendición de cuentas es fundamental ponerlo arriba de la mesa. Tengo la información de que el lunes los legisladores del Frente Amplio van a hacer una rendición de cuentas abierta en la Plaza Primero de Mayo, si no estoy equivocado. Nuestra rendición de cuentas, los diputados. La rendición está en la Cámara de Diputados. Sí, se entiende. Pero van a salir a la calle a expresar su punto de vista. Nuestra rendición de cuentas en la Plaza. Exactamente. Entonces, en momentos de rendición de cuentas, yo creo que... en este caso, la oposición hace un contralor de lo que se rinde por parte del gobierno. Y en ese contralor se encuentran coincidencias y las no coincidencias. ¿Cómo está la situación hoy, Alejandro? Bueno, primero que nada, buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gustazo estar con ustedes aquí. Francamente, nosotros tenemos una mirada muy negativa de la rendición de cuentas que presenta el gobierno, del primer año. En definitiva, porque el gobierno está rindiendo cuenta de lo que hizo el primer año. Diría que está rindiendo pocas cuentas el gobierno, en primer lugar, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en donde uno encuentra muchas dificultades, tenemos que recordar que cambiaron todas las autoridades del ministerio, ¿no? El ministro, el subsecretario y el director general de secretaría se fueron, claramente porque no estaba cumpliendo con sus funciones el Mides. En un proceso donde hubieron muchos recortes de políticas sociales y que lo hemos visto en la cantidad enorme de uruguayos que han estado haciendo cola en ollas populares y no tenían asistencia de parte del Estado para poder sostenerse en un momento tan difícil como fue el de la pandemia. Yo creo que la rendición de cuentas lo que termina de consolidar es una política económica regresiva, una política económica que hace ponernos marcha atrás en vez de marcha adelante, ¿no? Esta política económica consolida una reducción de salarios. Los salarios en Uruguay han caído y eso ha generado que los ingresos de los hogares cayeran un 8% de todos los hogares del Uruguay. Y básicamente es la caída del salario y las jubilaciones una de las situaciones que consolida esta rendición de cuentas. ¿Refleja la prioridad del ahorro, como dijo el presidente en los medios argentinos? ¿Se ahorraron tantos dólares en lugar de...? No, han recortado, que es distinto. Es decir, ha habido un recorte del 17% en las políticas de vivienda. Esto ha llevado a que muchas cooperativas que estaban prontas para construir y estaban esperando los préstamos no los recibieran. Esto ha llevado a que muchos asentamientos que ya tenían los predios, los proyectos creados ya y había que construir, esos realojos no se van a hacer. Esto ha llevado incluso a que algunas instituciones educativas que se iban a construir, no se van a construir, que estaban presupuestadas porque se recortó el presupuesto. Estas son las consecuencias del supuesto ahorro, que es pérdida de derechos para la gente, sí, tener menos liceo. En nuestra ciudad el Liceo 4 era una realidad y hoy ya no está más en la rendición de cuentas. Entonces, de alguna manera la rendición de cuentas consolida ese achique, que va a generar muchos perjuicios para la población. Con cosas muy duras, porque la rendición de cuentas achica el presupuesto, achica los salarios de la gente, pero aumenta el salario de los cargos de confianza, ¿no? En un momento que uno diría es una enorme contradicción o una vergüenza, donde se pretendió aumentar en 68.000 pesos por mes el salario de los adscriptos, ¿no? Que son personal de confianza, digamos, de los ministerios. 60.000 pesos por mes de aumento en un salario que ya ganaba 100, o sea, pasa a ganar 170.000 pesos. Cuando le están bajando las jubilaciones a todos los jubilados. Qué paralelismo, ¿no? Casi un 69% de aumento para esos cargos y un 0,69% lo hacemos a las domésticas, ¿no? Entonces, termina consolidando eso la rendición de cuentas, ¿no? Una rendición de cuentas que pretendió arrebatarle 30 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización. Que pareciera ser que tenemos un gobierno ensañado con el instituto. Porque
en la ley de urgente consideración, que ahora nosotros queremos derogar, le quitaron 90.000 hectáreas del imperio de la ley de colonización. Le recortaron luego el 90% del financiamiento público al instituto en el presupuesto nacional. Y ahora le recortaban 30 millones de dólares. Con lo cual dejaban al instituto sin posibilidad de comprar tierras en el futuro. Parece ser que ese sería el objetivo, maniatar al instituto para que no siga funcionando como el espacio en donde los pequeños productores pueden acceder a tierra. Pensemos, por ejemplo, en el Uruguay, los tamberos, el 50% de los tamberos del Uruguay son arrendatarios. Esos son los que necesitan un instituto que compre tierra y ellos puedan acceder a tierra para la recría, para el ¿no? O sea, porque automáticamente pasan a tener tierras de menor costo operativo, en el sentido de que la renta es lo que más influye en la producción agropecuaria. Totalmente. El 30% de los tamberos del Uruguay son del instituto. ¿No? Y hay un 20 más que quisiera ser del instituto y parece ser que no va a poder porque el instituto no va a poder comprar más tierra. ¿No? Entonces, hay una rendición de cuentas bastante regresiva en términos de derechos, en términos de presupuesto público. En términos de educación pública, francamente, que se recorten las posibilidades de crear nuevos liceos, de mejorar las infraestructuras educativas, la verdad, es una infamia, ¿no? O que incluso se recurra a algunos argumentos que francamente dan vergüenza, cuando la directora de primaria salió a decir de que los chiquilines no podían repetir el plato de comida en una escuela por un tema de salud, ¿no? Bueno, utilizar el tema de la salud cuando muchas veces muchos de esos gurises es el único plato de comida que tienen en el día, ¿no? Entonces me parece que, francamente, para mí esta es una rendición de cuentas muy, muy recesiva, que tiene temas que lo que termina es consolidando una política económica que no genera empleo, que no genera inversión, y que por consiguiente consolida una reducción de los ingresos de la familia, del achicamiento del bolsillo de la gente. Que esto después lo sufren los comerciantes, que se quedan sin clientes, que esto después lo sufre la industria nacional, que no tiene cómo abastecer a esos comercios, y que genera entonces una espiral en donde la economía uruguaya se achica. En vez de expandirse, se achica. Y en una economía que se achica, lo que genera es más pobreza y menos trabajo. Recién hablábamos con Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, y nos contaba de la situación que está viviendo la Federación de Sindicatos de ANCAP con respecto a tratar de defender a varios frentes en cuestiones privatizadoras o que tiene que ver de reducir directamente, ¿no? Cerrar, quitarle el biodiesel al gasoil, cerrar Belén, ir por Alur, ir como se dice, desmonopolizar aeropuertos y puertos en la venta de los combustibles. Hay una cuestión que es bastante clara, pero también ayer veíamos en conferencia de prensa al senador Charles Carrera, y creo que hasta tú estabas también allí, hablando de la concesión del puerto de la playa Contenedores, que viola alguna norma hasta constitucional o decretos que referían a cómo tendría que funcionar el puerto. Sí. ¿Cómo se discute eso? ¿Cómo se trae a tierra? Porque parece que fueran cortinas de humo ante la realidad, porque a ver, que no se pueda repetir un plato de comida impacta directamente en la sociedad. En una escuela, pero cuando se hablan de otros temas, que por ahí está tan lejos el puerto de Mina que no tenemos idea ni de qué se trata, y qué sabemos si Belén está tan lejos de Mina que no sabemos si realmente está bien lo que afecta socialmente. Pero ¿cómo se discute esa pata social que está sacándole el Estado a los entes públicos? Sí, bueno, tenemos una política económica contra el Estado. Es así, la concepción ideológica de quienes conducen la política económica tiene una visión del achicamiento del Estado, del retirar el Estado de la economía uruguaya y de permitir entonces que negocios que antes eran del Estado pasen a ser de privados, ¿no? Y en ese concepto se inspira, digamos, la entrega de la soberanía nacional, como es el puerto de Montevideo. Se está entregando el puerto de Montevideo a una empresa belga de manera ilegal, porque se está creando un monopolio. Un monopolio tiene que ser por ley, no puede ser una resolución del Poder Ejecutivo. La entrega es tan grosera que fíjense lo que le voy a decir. El puerto de Montevideo lo fundó una armada, la Armada Española, ¿no? Que llegó y fundó el puerto de Montevideo. Antes de que existiera la Plaza Fuerte hubo un puerto. Quiere decir que la Armada, y luego la Armada Nacional estuvo en el puerto de Montevideo
desde los inicios de la historia. Bueno, las instalaciones de la Armada se las dieron a Catunazzi. La Armada se va a retirar del puerto de Montevideo. Ni los ingleses conquistaron, ni lograron eso. Bueno, las instalaciones de la Armada hoy, dentro del convenio que se firmó, van a pasar a ser oficinas de una empresa belga. Y la Armada se va a retirar para atrás del cerro, ¿verdad? Entonces, para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Esa entrega de soberanía se hace de manera ilegal, porque si se quiere crear un monopolio del manejo de los contenedores tiene que haber una ley. Se hizo sin documentos que sustentaran la defensa del Estado. Se entrega el puerto de Montevideo por 60 años a una empresa sin contrapartidas ningunas casi. Se le permite además a esta empresa no solo manejar los contenedores, sino que generar energía eléctrica en el puerto de Punta de Sayago, que también se lo damos. Y ahí el interés nacional no estuvo en ningún lado, sino que más bien estuvo el interés de la empresa, que ahora va a tener el monopolio. ¿Y cómo incide esto? En que vamos a pagar más caro los productos. Sencillamente, porque el puerto de Montevideo es la puerta de ingreso y de salida. Y entonces, si yo soy el único que maneja los contenedores, fijo yo las tasas y los precios. Y entonces, cuando yo voy a ir a comprar un producto importado, por ejemplo, voy a pagar ese sobrecosto. Y pensemos que en un supermercado, en las góndolas, el 60% de lo que está en las góndolas de supermercados es importado. Sin duda. Entonces, se va a encarecer ese costo. Y se le va a encarecer el costo a los exportadores uruguayos. Porque si yo tengo el monopolio por 60 años y solo puede pasar por mí, yo fijo los precios. Entonces, es un terrible error, es una pérdida enorme de soberanía, se hace de manera ilegal. Hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que establece claramente que Catunazzi tenía la exclusividad de una playa, de una terminal de contenedores y no la exclusividad de todo el puerto. La empresa quería quedarse con todo el puerto. Y los gobiernos se resistieron como la justicia uruguaya se resistió. Lo único que este gobierno no hoy se lo dio. Esto es así. A cambio de nada. Aparte, había una experiencia previa de los años 2000 donde pasaba eso con Montecom. Y dijeron, no, acá hay una ley que dice. Exacto, es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice claramente en su sentencia del año 2008, dice, Catunazzi maneja la terminal de contenedores especializada. ¿Eso quiere decir que no puede haber otras terminales de contenedores? No, eso es potestad del Estado uruguayo. Segundo, si el Estado uruguayo quiere crear un monopolio, tiene que ir por la vía legal. No se puede crear un monopolio por una resolución de la presidencia. Es más, tanta opacidad hubo en este acuerdo. Primero, Catunazzi nunca se presentó a ningún ámbito judicial internacional. Eso también es bueno cartarlo, porque el gobierno ha dicho, no, teníamos un juicio, no tenemos ningún juicio. O sea que si amenazó que iba a ir. O sea, si no se acordaba así, íbamos a perder tanto dinero, no está en ningún lado. No está en ningún lado. La empresa que dijo, o me das esto o yo te hago un juicio en el CIADI. Eso es lo que dijo la empresa. Nada más. O sea, cacareó un poquito. Pero no gastó en timbres siquiera. No gastó un timbre, nada. Y inmediatamente el gobierno se puso a negociar a espaldas de la gente, a espaldas del sistema político. En pleno verano se hicieron mesas de negociación sin ningún documento del Estado que certifique ni jurídicamente ni económicamente cómo teníamos que negociar. Es más, al ministro Heber, que fue al Parlamento, le pedimos si había documentos que sustentaban este acuerdo, ¿no? Uno produce y dice, bueno, jurídicamente está bien hacerlo o vamos a perder el juicio, y económicamente nos sirve como negocio hacer esto con esta empresa. Eso lo tiene que producir el Estado. Claro. Heber, en la primera comparecencia en la Comisión de Transporte del Senado de la República, dijo, sí, tengo los documentos, se los voy a mandar. En la segunda comparecencia dijo que no iba a mandar los documentos. Nosotros le hicimos un pedido de informe y nos negaron la información. Y la verdad de la milanesa, que terminó después en un litigio judicial entre los senadores del Frente Amplio y el gobierno, que resolvió la justicia, que le obligó a darnos información, que es la resolución de presidencia cuando homologó el acuerdo que firmó Heber, queda claro de que no había ningún documento que sustentara eso. O sea que nos mintió. Un contrato. No, sí, era solo el contrato. Quiere decir que nos mintió la primera vez que vino. Dijo, sí, tengo todo. Lo que tenía el ministro Heber, para que veamos el nivel de entrega, lo que tenía el ministro Heber era un informe jurídico de un abogado de la empresa Catunazzi. O sea que lo que hacía era defender los intereses de la empresa. Sí. Y eso es lo que utilizó Heber para fundamentar que iba a ser el acuerdo. O sea, Ale, yo te voy a comprar un auto que en qué dudosas condiciones puede estar y vos me lo presentás con tu mecánico. Exacto. Y yo le tengo que creer al mecánico tuyo que anda, que se pela. Y yo digo que vos tenés toda la razón del mundo. Bien, ¿no? Bien. Y entonces te compro el auto no al precio que vale, te lo compro más caro. A lo que dice el mecánico. Claro, te lo compro más caro todavía. Bien. Porque además es una joyita, nunca taxi. ¿No? Acá le hicimos 60 años.
Catún sí tenía todavía la concesión por 10 años más. Y yo quiero poner este otro elemento arriba de la mesa, porque es bueno que los archivos queden. Una empresa que tiene una concesión de una terminal de contenedores, que le quedan 10 años de operación, tiene un valor en el mercado internacional. Claro. Una empresa que le quedan 70 años en régimen monopólico de un puerto, tiene un valor más grande. Y multiplica por 7 por lo menos para empezar Bueno, a conversar. Entonces, Es una relación de... esto ha sido solo beneficio para la empresa, nada de beneficio para el país, sino más bien perjuicios para el país, que además nos enfrentamos a la posibilidad de que Montecor nos haga un juicio, que tiene capitales además chilenos y canadienses, y que además perdamos ese juicio, porque lo que hicimos fue perjudicar a una empresa, a otra empresa, claro, negándole la posibilidad de desarrollarse como se estaba desarrollando. sin ningún respaldo jurídico, usando sentido común. Si vos perjudicás una empresa en beneficio de otra y sin ningún sustento legal, se va a comer el juicio de la que perjudicás. Eso Por supuesto, acá el daño al país es terrible. El camino que nosotros entendemos que queda aquí es declarar nulo ese acuerdo. Y implicar negociar de vuelta con las empresas, ¿no? Obviamente, eso no lo quiere la empresa belga porque ella ganó todo, Y ya ¿no? tiene todo. Pero nosotros creemos de que el sistema político se tiene que hacer cargo y declarar nulo el acuerdo. Primero, nulo porque no se podía llevar adelante un acuerdo sin sustento legal. Segundo, porque no se cumplieron ninguno de los procedimientos. Es más, el día de la interpelación vamos a tener incluso alguna otra información. Entre otras cosas, por ejemplo, que hay una resolución de Presidencia de la República que dice, oídas las explicaciones de la ANP, porque la ley obliga que para hacer cualquier modificación del manejo de atraque de muelles, ¿no? El reglamento de atraque de muelles, es decir, cómo vienen los barcos, ¿no? Porque esto también es importante, qué barcos entran primero y cuáles después, hay un reglamento. Para modificar ese reglamento, que también se modificó en este acuerdo, dándole privilegio todo a los barcos que van a ir a la terminal de Catún-Nasí, hay que escuchar a la ANP. La resolución de la presidencia que dice... Oído la ANP. Oída la ANP. ¿Y qué argumento dicen? No. Yo de la ANP. No, pero te voy a decir una cosa. La ANP dijo que sí, porque es de este gobierno, obviamente. La dijo el presidente. Debería ser del directorio de la ANP el que resolviera, no el presidente del puerto. Primer problema que tiene esta... Y segundo, que la resolución de presidencia es anterior a que el presidente de la ANP haya contestado. Es medio raro oír la ANP cuando todavía no te mandó la nota. Claro. Entonces, estamos en presencia de, francamente, un hecho inédito, un hecho que le trae mucho perjuicio al país y que nosotros creemos que se ha hecho a espaldas del interés nacional y que lo van a pagar muchos uruguayos en el futuro, porque estamos hablando de 70 años para adelante, que vamos a quedar condicionados con una empresa que va a ser la única que maneje contenedores en el puerto de Montevideo. Pensemos que además el Uruguay está haciendo un esfuerzo muy grande de llevar el calado del puerto a 13 metros, el objetivo es llevarlo a 14. Es más, en el acuerdo con Catún-Nasí, el gobierno se compromete, porque esto es terrible, además, se compromete a llevar el puerto a 14 metros a costa del gobierno. O sea, le dice, yo te lo llevo a 14 metros, y si no lo llevo a 14 metros, si el gobierno no llega a llevarlo a 14 metros con todos los costos que ocasiona eso, tú pagas menos el canon, te bajo el canon. Entonces, en realidad, es inexplicable que yo me obligue, te estoy entregando monopólicamente el puerto de Montevideo y me obligue a incurrir en gastos del Estado, que si yo no incurro, tú me pagues menos. Es un disparate absolutamente. No es fácil. Donde, claro, de todo punto de vista, es incomprensible que se haya defendido así al Estado. No, es que no se lo defendió, se lo entregó. Se entregó. Se lo entregó al Estado. Sí, yo quería hacer ese juego de No, palabras. yo lo digo con todas las letras porque Yo quería cuando hacer el uno juego de mira, palabras. y miren que acá no solo estamos los frente amplistas, hay juristas muy especializados en derechos portuarios, como el señor Lapeire, que no es del Frente Amplio y que ha cuestionado con muchísima dureza, el sustento legal de este acuerdo, porque cualquiera que tenga, amor propio por el país y honestidad intelectual, sabe que esto está mal. Tanto es así que el diputado Pepasquet, ¿no? Que es un diputado muy avesado, un legislador de mucha trayectoria, ha dicho públicamente que él entiende que hay que votar una ley para ajustar el acuerdo a la legalidad. Quiere decir que el acuerdo no es legal. Si yo tengo que votar una ley después que vos firmaste el acuerdo para ajustarlo al marco legal, está todo dicho, ¿no? O sea que pueden haber dos caminos. Declararlo nulo o hacer una ley
que acomode, sostenga el Yenga. Sí, claro, que es lo que terminó planteando el diputado Pepasqué. Digamos, bueno, hicimos algo ilegal, armemos una ley para legalizarlo. Que lo legalice. ¿Y qué es una ley con retroactividad? Y bueno, y sí, totalmente. Por eso es lo que demuestra el reconocimiento de que esto se ha hecho en el marco de la absoluta ilegalidad. Bien. Yo no era chico, pero me acuerdo que no lo miré con tanta atención desde el punto de vista legal, pero yo me acuerdo en el 92 cuando a mi viejo le dijeron, era estibador de ANSE, Administración Nacional de Servicios de Estiba, le dijeron, bueno, vos como tenés causa de jubilatorio te damos, capaz que eran $8.000, no me acuerdo, y así te jubilás y tal, y a los otros le daban 25 y incentivo para que se fueran porque se desmonopolizaba el servicio de estivas y bueno, ahí entraba Montecón, que era cargas y servicios, o no me acuerdo cuánto, claro. Y otras más. Y me acuerdo que hubo un revuelo bastante interesante, que no presté mucha atención, porque mi viejo nosotros ya estaba pasado la edad y tenía una operación de cadera y nos vino al pelo que le dieron los bancos para que se jubilara, porque queríamos que se jubilara hacía rato, ¿verdad? Pero estas cuestiones como que en ese momento por ahí era el Estado privatizando algunas cosas. Se podría ver desde el punto de vista que el Estado tendría que haber sido el que siga adelante. Pero en este caso están perjudicando a empresas privadas que ya metiste hace 30 años. Sí, ¿no? Exactamente. O sea que puede llegar a ser escandaloso desde el punto de vista de los juicios que pueden venir. Es escandaloso. Más allá de lo que si no tiene marco legal es escandaloso de todo punto de vista, pero puede ser escandaloso las pérdidas que puedan haber en el futuro por juicios y temas que nos parecen lejanas, pero que van a salir de los impuestos nuestros, ¿no? Sí, van a salir de los impuestos nuestros, van a salir del pago de cada vez que compremos algo y de que cuando querramos exportar algo que vamos a tener sobrecostos que van a ser cargados por una empresa privada. Entonces, la idea del gobierno es esa. El gobierno le regaló un negocio. Miren que hay que atar esto con lo que se definió en el presupuesto nacional, en donde el gobierno definió que se desmonopolizaba la venta de combustibles en el puerto de Montevideo. Digamos, para empezar a atar cosas, ¿no? Se desmonopolizaba la venta de combustible en el puerto de Montevideo, o sea que pueden venir empresas transnacionales a vender combustible, a cargar a los barcos. Si llegamos a los 14 metros, vamos a hacer la última estación de servicio del Atlántico Sur para los portacontenedores, ¿verdad? Y además el gobierno dice que las empresas que vengan a vender combustible no vaya a ser que hagan una inversión, ¿no? Dicen, no, que le arrienden el tanque a ANCAP. O sea que van a guardar el combustible en la refinería de La Teja para competir con ANCAP en el puerto de Montevideo. Y van a usar el caño de ANCAP para llevar el combustible hasta el puerto de Montevideo para vender y hacer parte de ese negocio que más o menos hoy es de $80 millones anuales y que puede ser mucho más en la medida en que vengan muchos más barcos al Uruguay, ¿verdad? Y que captemos más carga, etcétera, etcétera. Y todos van a usar la infraestructura que es del Estado. Entonces, ¿dónde está el beneficio del Estado? Y con esto ANCAP pierde un negocio. Y entonces pierde un negocio ahí. Ahora estamos en la discusión del biodiesel, ¿verdad? O los biocombustibles. Yo le quiero recordar a la gente que el Uruguay compra más o menos unos 15 millones de barriles de petróleo por año y las mezclas de combustibles hacen que compremos, si no tenemos mezcla de combustible vamos a tener que comprar 16 millones de barriles de petróleo. Es decir que vamos a tener que comprar un barco más. Entonces ese dinero de los biocombustibles genera productores agropecuarios, trabajo nacional, fleteros, caña de azúcar, todos los trabajadores de las plantas industriales, ¿no? Genera actividad económica en el país. Indirectos, muchos, ¿no? Y muchos más empleos indirectos que hoy están alrededor del complejo de biocombustibles. El eliminar las mezclas implica que todo ese dinero que hoy quedaba en el Uruguay, queda en los comercios de Bella Unión, se lo compremos a una naviera internacional para que nos traiga un barco más de petróleo. O sea, salga del país, ¿no? Entonces, este es el debate. Por eso digo, estamos achicando la economía. En Bella Unión viven 16.000 personas. 10.000 están vinculadas a la caña de azúcar. Entonces, y la caña de azúcar no es rentable plantarla en Bella Unión. Esto también lo tenemos que decir, ¿no? O sea, si nosotros queremos tener caña de azúcar, la tenemos que subsidiar. Es rentable, por el clima, por las condiciones que tenemos, es más rentable plantar caña de azúcar más al norte, en el Brasil, que plantarla ahí en el norte uruguayo. Ahora bien, hay 10.000 personas que viven alrededor de la caña. Y no son solo los cañeros, son los comerciantes también de Bella Unión.
son los fleteros, son los técnicos profesionales que asesoran, son los ingenieros agrónomos que trabajan en la LUR, son los ingenieros viales que están trabajando en otras condiciones, son los ingenieros industriales que están ahí. O sea, hay un conjunto de personas que viven alrededor de eso, que le estamos diciendo que lo estamos condenando a quedarse sin trabajo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para que una naviera petrolera venda un barco más de petróleo. Bueno, eso es lo que está pasando y esto tiene efectos directos en lo que nos repercute a todos nosotros. Alejandro, ¿cómo va a ser la jornada de hoy? ¿Qué más te queda por hacer? Aparte de que te vuelve loco Javier y te lleva de un medio a otro corriendo y llegando tarde, lo cual después tenemos que despedirte rapidito. ¿Cómo viene la jornada de hoy? ¿Vas a tener nosotros reuniones? apostamos a la diversidad de medios, muchos medios. Como debe ser. Por lo tanto tenemos que cubrirlos todos. Como debe ser. Así funciona. Si no, la idea es que esta recorrida, además hacemos la trampa nosotros mismos. Dale. La idea de esta recorrida que yo pienso que se tienen que hacer de manera permanente, como lo hace Javier acá en el departamento, recorriendo todo el tiempo, para nosotros va a ser permanente nuestra avenida del departamento, porque queremos estar en el interior, y nos interesa mucho entrar en contacto con distintas instituciones para ver los problemas de manera directa, ¿no? En el día de hoy nos vamos a entrevistar vamos a ir a una visita al INISA, de acá de la zona, vamos a estar en la planta ANCAP, vamos a entrevistarnos también y vamos a ver cuáles son los desafíos que se están mirando en la división del Ejército 4, que vamos a estar acá, vamos a hacer una conferencia de prensa y nos vamos a reunir después en la nochecita con compañeros del Frente Amplio y con compañeros cooperativistas también para conversar sobre algunos otros temas. En principio la visita hoy va a estar solo en la ciudad de Minas, pero nosotros tratamos un poco siempre de tener la posibilidad de recorrer distintas localidades, pero reunirnos con los distintos actores sociales e instituciones para comprender un poco dónde están los problemas y ver nosotros desde nuestro rol en qué podemos ayudar a resolver esos problemas. Estamos en un nuevo local que lo inauguraremos próximamente, pero ya está acondicionado. Y por lo tanto, la pandemia afloja un poco. Invitamos para luego a las 20 horas, tapaboca mediante, a compartir una charla con el Pacha, principalmente los temas de la LUC, que es un desafío importante que se nos viene, el referéndum, y un poco rendición de cuentas, y lo que quiera plantear los vecinos y las vecinas. Así que a las 20 horas, allí abierto para todo el que quiera participar. Es un local amplio, así que no hay problema. ¿Dónde queda? La Valleja y Domingo Pérez. Claro, bueno, si no, ¿cómo llega Alejandro? Después está toda la tarde dando vueltas tratando de llegar a la charla. Todo no posta. Muy importante. Javier, muchas gracias, como siempre, por venir por acá. Alejandro, un placer tenerte. Cada vez que andás en Minas sé que haces el tiempo para visitarnos, porque nos parece importante tener la información de primera mano desde el Parlamento y la visión también política de las cosas. Vaya si será importante entender algunos aspectos y que nos van a afectar el bolsillo, el futuro, y vaya a saber qué otra cosa más. Así que te esperamos en la próxima recorrida por acá por la mañana de la 98.5. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por abrir siempre los micrófonos para poder conversar. Y voy a anunciar al próximo visitante, que es el ex edil Julián Mazzoni. Columnista de la mañana. Columnista. Epa. Ustedes le acaban de usurpar 14 minutos a Julián Mazzoni, que los Por jueves eso- a las por eso 11 estoy es un diciendo reloj, todo esto. es un reloj inglés. Pero bueno, Gran compañero, cosas que pasan. que le agradecemos habernos dado 14 minutos. Abrazo grande. Amigos, pasó por aquí por la mañana de la 98.5 el diputado Javier Umpierres, el senador Alejandro Pacha Sánchez. Ya se viene la columna de Julián Mazzoni.